Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Jugada con Napo. Hoy un programa imperdible porque vamos a debatir todo lo que ha acontecido en el balompié nacional, específicamente en la eliminación de la Vinotinto y lo que va a traer como esto, las consecuencias y qué se viene para Vinotinto. Vamos ya con el segundo episodio de La Jugada con Napo. Bienvenidos a este nuevo episodio, el segundo episodio de La Jugada con Napo. Quiero agradecer también a todos los seguidores, nuestros nuevos seguidores en nuestro canal de YouTube. Gracias por sus mensajes y estamos seguros de que este segundo episodio será de su agrado. Y no es para menos, tenemos hoy como invitado especial al doctor Richard Páez Monzón. Presentarlo y decir quién es, perderíamos todo el día. Así que para nosotros es un gran honor, para ustedes van a disfrutar de este segundo episodio con Ronnie Brady y conmigo. Vamos a pasar un podcast increíble. Richard, bienvenido. Gracias, Napo, nuestro coordinador de eterno. Ronnie, agradecido también esta presencia tuya y esta invitación que nos han hecho a este programa o a este podcast que está rompiendo por lo menos líneas de continuas. Así es. Eso es lo que hay que hacer, entrar en la jugada. Y tú estás entrando con la calidad de siempre, con mi coordinador, Napoleón Centeno. Gracias, Richard, gracias. Bueno, bienvenido. ¿Qué más tan especial tener a Richard con nosotros hoy? Y bueno, comenzamos. Así que, Ronnie Brady. Comenzamos una vez, profesor. Un gusto volver a reencontrarnos con usted en un escenario como este. ¿Quién lo diría hace unos años atrás que estuviéramos en un podcast, ¿no? Del coordinador eterno, como se le denomina a Napoleón, y contar con su presencia es muy, muy gratificante y muy emocionante. Nosotros teníamos pensado, antes de visualizado este segundo capítulo, hablando de lo que hubiese sido una posible clasificación de la Vinotinto al anhelado repechaje por primera vez, ¿no?, en su historia. Lamentablemente, hoy, yo lo puedo decir, en el primer capítulo salimos todos con la Vinotinto. Hoy yo siento que todavía el guayabo está presente. Va a haber mucha tela que cortar, pero para comenzar, profesor Richard Páez y Napo, hablar sobre, quiero oírlos a cada uno, el análisis que puedan hacer brevemente de lo ocurrido, no tan solo en Maturín, que fue la gota que derramó el vaso y que cortó con las esperanzas de la clasificación Vinotinto al repechaje, sino qué ocurrió, cómo ustedes visualizan. Profesor, comencemos con usted. ¿Cómo puede analizar lo que fue esta eliminatoria para la Selección Nacional de Venezuela, lo que hubiese sido a ir al Mundial 2026? Bueno, es una pregunta que es para mí el núcleo de aprovechar lo que se vivió hacia el futuro.
porque realmente fue un golpe moral, un golpe anímico, un golpe futbolístico que no tiene comparación, porque el estado de esperanza que había conseguido esta selección, aprovechando el formato de 7 cupos, pues había llevado al país en donde todos los venezolanos, todos los vinotintos del corazón que tenemos regados hoy por el mundo, estaban en un enfoque total para ver cómo Venezuela por fin conseguíamos, por lo menos ahora, el repechaje mundialista. Cuando vimos el partido, la gente quedó totalmente en un shock psicológico, de decepción, de debacle, de devastación. Tan parecido como si hubiese fallecido un ser querido. Entonces, cuando vemos eso, lo importante hoy es hacer un excelente acercarnos a un preciso diagnóstico de lo que sucedió. ¿Por qué nos pasó otra vez? Y yo creo que esa es la primera y gran pregunta que tú me haces, y es la primera y gran pregunta que tiene que resolver la Federación Venezolana de Fútbol, que es la encargada de seleccionar al próximo proceso. Y cuando escogen al próximo seleccionador, ponen en sus manos el futuro de nuestro fútbol venezolano. Entonces considero que lo más importante es que tuvimos un equipo que nunca llegó a un clímax de juego asociativo, que nunca llegó a mostrarnos una identidad sólida, consistente en el campo. No solamente fue la devastación que sentimos contra Colombia en el 6-3, porque encima una goleada en contra, 6-3, y en casa, sino que era como ver un equipo que manejó todas las eliminatorias con una intencionalidad donde se identificó en el campo de juego como un fútbol emocional, un fútbol adaptativo al rival, un fútbol que cuando íbamos a jugar contra un rival que evidentemente el profesor Batista veía que era muy difícil, él colocaba un equipo con un estilo defensivo a ultranza y tratar de aprovechar las pocas jugadas transicionales que se iban a presentar o pelotas detenidas. Cuando íbamos a jugar con un equipo que veíamos que no, fundamentalmente el local, íbamos a jugar contra un equipo por necesidad o porque nos sentíamos que le podíamos ganar, ahí sacaba una filosofía de juego, un planteamiento de juego mucho más atrevido. Pero nunca le dio una fortaleza, un sustento de juego asociativo. No teníamos salida limpia defensiva, no teníamos un mediocampo creativo, no teníamos pases filtrados entre líneas, no teníamos jugadas diversas, variables, para llegar en forma de ataque. Teníamos sí una solidez, entre comillas, en la zona defensiva, y cuando tú te pones a analizar en sentido general, los mejores jugadores que mostró la Vinotinto fueron siempre el arquero y 2 centrales, o el lateral derecho Aramburu. Y Salomón, por la dulzura de goleador que teníamos y que realmente fue el que nos guió hacia este punto de llegar a la posición del repechaje. Bueno, Richard está dando todo el esquema del general de lo que pasó en la selección. Y no es algo que vino desde los últimos días. Yo creo que desde que se inició, cuando el entrenador Batista tomó la rienda, era producto de un quiebre del proceso anterior. O sea que no iba a variar en nada. Continuamos y viendo eso que dice Richard. Jugaban contra un visitante de una forma, jugábamos con otro en otro país, entonces veníamos y si era aquí, entonces poníamos a otros o no. No se veía lo que se llama una coherencia de lo que queríamos con lo que estábamos viviendo. Yo creo que tú decías, bueno, realmente esto no es lo que yo quería. Y cuando Richard dice eso, uno dice, bueno, algo que nosotros queremos tanto y que nos están maltratando, porque la selección estaba siendo maltratada por nosotros mismos. Por nosotros mismos, porque no teníamos esa coherencia de lo que hablábamos, y el entrenador lo dijo el día anterior al partido. Vamos a un partido como si fuera la final del Mundial, pero ¿cómo tú le vas a meter a la final del Mundial si todavía no hemos clasificado ni para el repechaje? Y esa velocidad que tenía el equipo entrando, y eso que era lo que tú dices, Richard, emocional. Vamos a ver qué hacemos ahorita. Vamos a presionar todo. Vamos a presionar todo.
¿Y qué pasó? Hicieron un gol, la presión aumentó, hacen un gol de nuevo, nos empatan, ellos hacen un gol, y después del segundo gol de Colombia, como que nos cayó una pared encima. Entonces la estructura emocional yo creo que no estaba, porque no hay nada fijo, no había nada. Yo pienso que no había ningún sustento que nos aguantara. Apenas pasó eso, caímos al suelo de una vez. Yo creo que faltaron muchísimas cosas. Creo que la estructura, me acuerdo de Richard cuando dijo una vez, la pirámide invertida. Una pirámide invertida, nosotros no teníamos cómo reaccionar, no teníamos argumentos. Y gracias a Romo. Romo nos salvó muchísimo. Creo que el partido de un marcador de tenis a un marcador de béisbol en paliza. Sí, porque Argentina lo salvó como 6 goles. Y aquí volvió a hacerlo, en Maturín volvió a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué se espera nosotros? ¿Qué esperamos nosotros entonces que pase, que nuestra selección siga volviendo o que vuelva a hacer lo que era antes? La maltratada, la golpeada, después que nos ha costado tanto. Y decía yo cuando me preguntan, yo digo, wow, nosotros con poco y con pocas cosas y con menos cosas, logramos, no digo más, pero sí logramos bastante. Recorrimos bastante. Y este pasaje ha sido, con tantas cosas, más corto recorrido. Es que uno tiene que reconocer que dentro del diagnóstico hay que establecer un contexto que es natural. ¿Por qué lo digo así? Un país como Venezuela, que nunca ha ido a un mundial, que tiene jugadores ahora apenas de nivel internacional, que por fin conseguimos convencer al mundo internacional a partir de aquella época, 2001, 2007 y después hasta el 2014, que se extendió un respeto al futbolista venezolano que nos mostraba uno de una manera en el primer proceso en donde logramos con balón, con juego asociativo, ganarnos el respeto, y después en el proceso siguiente de César, que se ganó con un respeto por la personalidad con que jugaba los partidos en sentido de un bloque defensivo sólido y después aprovechar fundamentalmente las transiciones o balón parado. Pero es que lo primordial es que está en la mentalidad que trae o lleva el entrenador a la selección de Venezuela. Tenemos que entender que para mí es el diagnóstico preciso. Tenemos que entender que un técnico extranjero, y si sabe más, peor para nosotros, en el sentido de que va a dejarse llevar por la cultura de la lógica. La cultura que le explica a uno por qué Venezuela nunca ha ido a un mundial. Porque no tenemos una liga sólida, porque no tenemos una formación adecuada de nuestros entrenadores, de jugadores, porque no tenemos confianza en el jugador venezolano, a pesar de que están en el nivel internacional, que era una de las deudas que teníamos antes, y hoy la tienen como un hecho a favor. Todavía hay entrenadores que entienden que viendo la nómina de Venezuela y viendo la nómina de Colombia, de Argentina, de Brasil, de eso Ecuador hoy que se ha montado en ese nivel Uruguay, pues el entrenador ¿qué piensa? Voy a jugar contra este equipo de tú a tú. No se atreven, no se atreven, porque no confían plenamente en ese talento que saben que hay, pero que supuestamente no llega al nivel de esos jugadores de otros países. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Conformar un planteamiento conservador, defensivo, preventivo, en el sentido de evitar goleadas. Volvemos a ese esquema que nosotros recibimos cuando recibimos a la Cenicienta. Lo vimos contra Argentina. Lo vimos contra Argentina, lo que estoy diciendo, que fue un equipo que sabía que iba a perder, entonces planteó un equipo 5-3-2 con solamente 2 jugadores con intencionalidad o con un perfil de juego ofensivo y 8-9 jugadores con perfil de características defensivas. Ese fue un equipo que volvió a mostrar lo que mostraba antes, con orden, con mayor lucidez, porque el uniforme es más bonito, porque la dimensión de la imagen televisiva ha mejorado, se ve más brillante, pero peor para nosotros porque se ve todo. Se descubre. Lamentablemente, esa propuesta explica el diagnóstico por qué con un extranjero vamos a sufrir nuevamente la circunstancia de que se dejan llevar por la cultura de la lógica. Nuestro gran salto que dimos nosotros
fue que fuimos con un mensaje contracultural, en un mensaje en donde dijimos, ya sabemos que tenemos diferencia, ya sabemos que ellos son mejores en la historia, en los números, en los resultados, ya sabemos. Pero lo que no sabemos es que si nosotros nos atrevemos a creer en nosotros, en el talento, en la capacidad, podemos competir con ellos con armas de fútbol. Porque es con fútbol. Sí. Yo decía, más no tengo fe. No, papá, mano, tengo más fútbol. Eso es lo que necesitamos, más fútbol. Y la irreverencia, ¿no? Totalmente. Reverencia para atreverse. No, Que y la evidentemente, irreverencia. sí, la irreverencia porque nosotros, como dice Richard, teníamos a lo mejor menos uniforme, menos cancha para entrenar. Teníamos muchas desventajas, pero teníamos una ventaja que era que no nos importaba si teníamos una sola camisa para jugar, porque había una fuerza, había un entusiasmo, Un había espíritu, un una espíritu mística. de ir a jugar un partido como diera lugar. No importaba, y me recuerdo del partido en Chile que no teníamos el uniforme blanco y se buscó y se ganó con ese uniforme. O sea, no era sino las ganas, ese deseo de que con la diferencia abismal contra otras selecciones, nosotros pudimos hacer muchísimas cosas. El centenariazo es una muestra. El Es centenariazo una muestra de El punto ello. máximo, el punto máximo punto que máximo va. de esa etapa. Entonces lo que tú ves ahora es que como que estamos perdiendo todo ese trabajo, No, pues, se está perdiendo la palabra mágica. Confianza. confianza. Esa es la palabra mágica. Confianza. O sea, cuando un No, jugador y- juega y- con confianza, Pero, juega con quien sea. pero ¿quién le transmite esa confianza? Bueno, ahí es donde estamos. Es un Hay, planteamiento. hay, Ese es el punto que del Ah. diagnóstico que hablo, de que se van a volver a equivocar cuando van a querer buscar un nuevo técnico y van a buscar nombres de moda que andan por ahí rondando, los representantes que son como esas aves que rodean rapiña, aves de rapiña, que indudablemente envían los mensajes correctos a personas que lamentablemente es ahí donde está el máximo problema, que los dirigentes de la Federación Venezolana de Fútbol saben es de negocio, pero de fútbol no saben nada. De fútbol no saben nada porque lo han demostrado. O sea, ellos saben a lo mejor de un plano organizacional de qué es lo que hay que hacer, mejorar esto, corregir aquello, pero de fútbol. Y esa es la decisión más importante que tiene la presidencia de la federación, elegir al próximo seleccionador, porque le está dando en sus manos el futuro de 4 años del fútbol venezolano. Y nosotros lo mostramos en Apo cuando nosotros hicimos ese cambio, esa transformación, yo digo, esa metamorfosis en la mentalidad, en el juego, porque la gente cree que es pura psicología. Nosotros fuimos, porque tuvimos hasta un psicólogo, Carlos Saúl Rodríguez, en el equipo, pero nosotros llevamos fue un cambio en la mentalidad de juego. O sea, tener jugadores laterales que eran laterales volantes, los dos centrales y el arquero no les permitíamos rechazar el balón, sino en las circunstancias extraordinarias. Al arquero Duamela Angelucci no me la lance para allá para el 9, me baja la pelota y comience a jugar. Los volantes jugaban con dos mediocampistas que eran mediocentro, que eran irradiadores de juego. Eran jugadores que irradiaban fútbol para los 360 grados porque era el centro del equipo esos dos jugadores. Y comenzaron a aparecer pases filtrados, pases entre líneas, pases con proyección de desdoblamiento funcional por la aparición de jugadores que eran movimientos, como llamamos ahora, disruptivos. Nosotros decíamos, era en aquel momento, desdobla, era lo que le decíamos. Y pusimos el máximo nivel de confianza del futbolista venezolano. A mí que no me digan que no me pueden comparar con cualquier otro sistema, pero colocar Venezuela, 3 volantes 10 de la calidad que en el campo y un delantero como el centro delantero, un falso 9, porque no era un 9 fijo allá, sino que se movía, hermano. Si eso no significa tenerle confianza al futbolista venezolano, y es así como se entonces, ¿qué será? Ahora, Así es, dice no hay eso, otra Richard, salida. y las categorías, Correcto. las selecciones menores. Las categorías menores sirven, la federación, por eso te digo que es la decisión más importante, porque al colocar al seleccionador nacional que va a mostrar un estilo de juego en la selección, que es el punto máximo de la pirámide,
Los demás que vienen abajo como categoría formativa, la categoría sub-23, sub-20, sub-17, sub-15, ven en esa forma el modelo, el estilo, como entre comillas, la receta Eso iba, de lo que tenemos que hacer. claro. A eso Entonces, iba, y porque tú aquí, manejaste sub claro, 23, fuimos al suramericano sub 20, fuimos al sub 23, con todos esos muchachos que después fueron llegando a nosotros. claro, los Vizcarrondo, los Todos, Roga, los Roga, Giancarlo Claro. Maldonado, todos ellos crecieron en un proceso después. ¿Te acuerdas que en aquella sub-15 que empezó Vanleto Aleto Bonacosa, Bonalcorso. traía ahí a Ahí nos pasaba. Aristigueta, a Ajá, Salomón Rondón, a José Martínez, porque venían con un proceso? sí. Hoy, hoy hay algo positivo, que Osvaldo Vizcarrondo, que está teniendo la sub-17, pareciera que se rebeló internamente y dijo, no, yo voy a jugar con mi Ese es un pensamiento de partido fútbol. político aparte. No lo No. pongamos con eso porque me da temblor. Creo que está como que separado del Pero, proceso. pero Osvaldo entendió ese fútbol que está jugando la mayor, no No es es. el que yo quiero. Él, sin decirlo lo dice en Sí, la en cancha. la Ese cancha. no es. Eh, Yo quiero ver a mi equipo. Entonces yo cuando uno ve a Cloud, ve al carajito ese en el medio campo el 8 que es un fenómeno, que es como el pájaro el Vera, le pájaro, digo yo que es el soy, pájaro Vera de esa Sí, sub. increíble. Río, no sé, eh, el volante 8. Bueno, jugadores que tiene atrás el Matías. Bueno, todo un grupo de jugadores que van mostrando poco a poco un nivel de fútbol. Esa sí es la identidad vinotinta. Esa sí es la identidad vinotinta. Y eso es lo que Se tiene, me parece, me parece sí, a la justamente se me selección parece de. mucho el estilo de usted. Claro, eh, pero es con la modificación, el tinte personal que le da Osvaldo. Hay más intensidad porque hoy el fútbol tiene más intensidad, más dinámica. Se ven más movimientos disruptivos de ataque. Todavía ciertos problemas para recomponer el sistema, pero eso lo va dando la experiencia de juego y los jugadores se van sumando a esa personalidad de lo que se llama hoy la comprensión del juego. Entonces, hoy Sí. realmente yo respiro esperanza viendo esa sub-17 con el fútbol de Venezuela, pero está en la sub-17. Falta mucho trabajo para llevarla a la mayor. Y A la entonces, mayor. hoy, cuando estamos en el momento crucial de elegir a un nuevo seleccionador, lo único que internamente yo lo pienso, lo siento así en el corazón, que no se vuelvan a equivocar. Que no se vuelvan a Que no se equivocar vuelve. porque no tienen un diagnóstico correcto. Yo le preguntaría, esa es la pregunta que hay que hacerle al presidente de la federación. ¿Usted sabe cuál es la identidad vino tinto? ¿Cuál es el estilo, la manera? No importa el sistema, porque se puede hacer con 3-5-2, se puede hacer con 3-4-3, se puede hacer con 4-4-2, se puede hacer con 4-2-3-1, 4-1-4-1. Se puede hacer con cualquier sistema, pero el estilo, la característica, la personalidad vino tinto que te va a caracterizar a un jugador cuando llega ahí a ese equipo, cómo viene, qué pretende, para qué estás aquí en la selección. Esa pregunta de decirle, señor Jorge Jiménez, directamente, yo le hago la pregunta desde aquí. ¿Usted sabe cuál es la identidad vinotinto que requiere la selección a partir de hoy? Esa es la pregunta que él Es, personalmente diga, oye, ¿verdad? ¿Cuál será mejor? Tenemos dos opciones. Un equipo asociativo con funcionamiento colectivo, con salida defensiva, con imaginación y creatividad en el volante, en los mediocampistas, con movimiento de desplazamiento y disruptivo de llegada, con variantes, con un delantero o dos delanteros que saben movilizarse y construyen líneas de pase para el pase final con esa personalidad defensiva que se tiene que vivir en un equipo que juega para el ataque y que tiene que tener vigilancia preventiva mientras un grupo ataca, los otros están esperando la transición de regreso del balón para que no nos sorprendan, tener una personalidad defensiva para pelear las pelotas de acción de balón parado ofensiva y defensiva. Y el otro modelo, en donde nos estructuramos defensivamente con solidez, con bastante importancia en la parte defensiva y salir con transiciones rápidas para aprovechar las dificultades del rival y de esa manera ir creciendo con una evolución de asegurar primero atrás y después buscar adelante. Pero siempre
con la intención, con la personalidad de ganar de partido. Son dos modelos, no hay otro modelo. Cuando No, tienes es que un no, modelo, tú vas a la búsqueda de entrenadores que tengan compatibilidad con alguno de los dos ejemplos. Pero primero, tú que eres el supuesto patrón de la vino tinto, el que representa el máximo en la parte dirigencial y que lamentablemente es el que escoge al seleccionador y que tiene que entender para escoger mejor al buen seleccionador que nos necesitamos, se tiene que responder precisamente y claramente cuál es el estilo y identidad de juego que quiere jugar. Ahora que vemos si él sabrá. Pero que hable, que pregunte, claro, El claro. asesor. que hable con los argentinos que son Bueno, amigos de él, pero no le va a preguntar a los argentinos cómo piensa que debe jugar Venezuela. Coño, Sí, porque no, eso sí totalmente, totalmente. me tuercen aquello, la Lo- gónada. Pienso que La gónada me tuercen. yo Cuando pienso que le- bien, la ventaja de Richard cuando llegamos es conocer al venezolano. Claro, Conocer al venezolano no es fácil, la idiosincrasia. no es fácil. Ahí no, no es fácil. mira, hasta la manera, Richard, Napo, Napo, vamos a comerle, dale ahí algo de comida hoy para meterlos otra vez en su cotidianidad, en su casa, en su diario. Pero conocer al venezolano es una ventaja indispensable para sacarle Es provecho. distinto de manejar a un oriental que a un Que a un gocho, gocho, que a uno del llano o el otro un de allá de caraqueño. Maracucho o el no, y lo importante, profesor Napo, es que ya la gente se dio cuenta, todas las encuestas que han habido y todos los comentarios que han habido en los últimos días, todos piden un seleccionador nacional que sea venezolano. Cuando estaba la era del profesor, cuando estaba la era de Farías, Dudamel, etcétera, todo el mundo quería algo distinto. Es cuando dicen no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Literal, está pasando como muestra un botón con todas las oportunidades que se le dio al profesor Fernando Batista, con toda la logística, con todos los juegos amistosos que no pudo tener el profesor Richard Páez en su momento, todas las limitaciones. El profesor Fernando Batista tuvo todo a su mano para ser el verdadero héroe del fútbol nacional, para llevar a un paso que no se había llegado, pero lo que se hizo hasta el momento ya lo había hecho el profesor Richard Páez, lo había hecho César Farías, o sea, no es nada nuevo. Entonces la pregunta es, viendo toda esta situación que ocurrió y que la gente está pidiendo a gritos un director técnico experimentado que conozca la idiosincrasia venezolana, que sepan lo que ustedes dicen, lo que comen, lo que no, cuando está de mal humor, de dónde es, si tiene frío, si tiene calor. Eso juega un papel fundamental. Ahora ocurrió algo que no lo hemos tocado hasta el momento, pero previo a que iniciara el partido, cuando los jugadores iban a salir a hacer su calentamiento, eh, hubo un pasillo con jugadores, exjugadores, con personalidades, y no sé si tuvieron la oportunidad de detallarlo, pero yo no sé si eso lo hubiese usted permitido, profesor, y Napo, que estaba también pendiente de toda la logística, porque el único que yo vi, el único jugador que salió de primero y que no le prestó atención porque estaba concentrado para el gran reto que se iba a enfrentar era Romo. Del resto todos abrazaron, saludaron, se dispersaron, y yo creo que se estaba celebrando antes de lo que iba a ocurrir, ¿no? Sí, detalles Detalles que no deben pequeños, hacerse, grandes. que no deben hacerse. Sencillamente, Venezuela es un país que necesita tanto reconocimiento. A veces hay jugadores como los que estaban en ese pasillo que no fueron reconocidos porque pasaron etapas duras, difíciles, complicadas de derrotas, pero que realmente, si uno veía el escenario antes del partido tan importante, parecía que era como un desliz, una equivocación haberlo hecho en ese momento. Me parecía que eso habría que hacerlo si hubiesen Al ganado y final. salgan por ese pasillo y Exactamente. nosotros demos el reconocimiento de lo que han logrado. Sí, una Pero sí, despedida me más bien parece parecía. que el momento fue inadecuado. Sí, parecía como una Inadecuado, despedida. totalmente. Sí. Napo, em, para ya entrar en el siguiente tema de las consecuencias de la destitución
del profesor Fernando Bocha Batista y todo lo que esto conllevó, hay una persona muy especial que vamos a ver en este momento, que quiere hacerle una pregunta al profesor Richard Páez. Vamos a ver si ustedes lo conocen, de quién se trata. Esta pregunta va para Richard Páez. Richard, mucha gente en Venezuela está reclamando, después del mare magnum, del naufragio que tuvo el técnico Fernando Batista, reclamando que seas tú el técnico nacional. Mucha gente lo pide. Hay quien dice que tal vez tienen dudas con tu actualización con las técnicas de fútbol de hoy. Es una cuestión, una discusión a tener. Mi pregunta para ti, Richard, es la siguiente. Si tú aceptarías dirigir de nuevo a la selección venezolana a pedido de la gente, del pueblo venezolano, y si tú aceptas el cargo, ¿qué innovaciones traerías en tus conceptos futbolísticos? ¿Cómo cambiarías lo que has hecho históricamente con la selección para un nuevo ciclo con la selección venezolana? Esa es mi pregunta. Siempre Cristóbal Guerra. Eso. Cristóbal Guerra. Tirando guerra. El profesor. Usted tira Tirando guerra. No es guerra. Es guerra. Pero a mí me gusta la guerra. ¿Entiendes? Ese tipo de la guerra futbolística, por favor. Porque yo me crié en una familia competitiva. La gente no entiende de dónde viene Richard Páez. Richard Páez viene de una familia de 2 hermanos varones. Y yo soy el cuarto. O sea que en esa familia todo lo arreglamos rápido, directo y furioso. Y si no se podía, ahí era donde entraba mamá o entraba papá con la debida sentencia como había que hacer. La competencia hoy, si a mí, el señor de está Jorge Jiménez, que a mí me llama Jorge Jiménez, él sabe muy bien que le voy a contestar igual que le contesté a Rafael Esquivel. Rafael Esquivel, cuando perdió Venezuela con el profesor Pastoriza 3-0, allá en Quito, con Ecuador, me hizo una llamada desde Quito y me decía, mira carajito, porque él habla así, los que lo conocen lo saben, mira carajito, tú que has hablado tanto, porque yo era el único técnico nacional que dirigía Estudiantes de Mérida en ese momento y hablaba en forma pública que esa selección no representaba al futbolista venezolano, porque jugaba con esa sensación de metido atrás, tratar de sacar resultados, buenos momentos. Y hacía cosas importantes porque comenzó a sembrar Pastoriza una personalidad competitiva porque venía de un fútbol que él era un protagonista de lo que era el fútbol argentino. Pero esos resultados no se daban. Entonces yo llegué y le dije, claro que voy a aceptarlo, porque vamos a mostrar cómo es que debe jugar nuestra selección de Venezuela. Hoy, otra vez, si a mí me llegan a llamar, vuelvo a decirle, yo sé qué es lo que necesita la selección nacional para cambiar su forma de juego. Y es sembrarles confianza de que ellos son posibles y son capaces de hacerlo en la cancha. Indudablemente, cuando me pregunta Cristóbal, ¿qué novedades trae este técnico que vivió del 2001 al 2007, pasando después por una cantidad de equipos a nivel internacional como Alianza Lima, Millonarios, Cuenca, y estuvimos en la etapa finales con Minero? Nosotros fuimos viendo en mi evolución como técnico también una evolución en los equipos. Uno de los equipos que mostró lo más parecido a lo que hoy se necesita es lo que mostró Mineros de Guayana 2013-2014, que mostró un equipo con sincronismo. Eso es lo nuevo, sincronizar en la cancha, sincronizar movimiento, sincronizar la posición del jugador, sincronizar en tiempo y espacios reducidos la conexión con el balón. Eso es una generación de un equipo que antes de recibir el balón, el receptor ya sabe dónde va a ir, porque hace un escaneo periférico de quién de sus compañeros está en una posición de desequilibrio. Entonces, la interpretación de lo que hoy es tendencia futbolística en el mundo, que se llama el fútbol de la intensidad, se puede explicar o traducir o porque corren más, o porque tienen mayor ritmo explosivo de juego, o porque hacen gestos técnicos con mayor fluidez y calidad técnico, pero principalmente que se sincronice.
que se vayan para una redoma, para una rotonda, y vean y pongan en su mente cámara rápida esa entrada y salida de los carros cuando llegan en 4 direcciones, y todo el mundo, si lo hace sincronizadamente, ahí no se para, no hay colapso. Eso es sincronizar en el fútbol, tratar de coordinar, conectar a través de todos esos movimientos que son trabajados, que son entrenados, y que indudablemente eso genera una posibilidad. Cuando tienes un equipo haciendo eso, tienes la posibilidad de competir con lo mejor que haya al frente tuyo como rival. Y no, y justamente para darle el pase a Napoleón, profesor, usted dice de que implementó esto en el 2003, 2013-2014 con Mineros de Guayana, pero eso, entonces usted era un visionario, porque eso se vio desde la época dorada de la Vinotinto cuando usted la tomó. Esa sincronización se veía cuando jugaban entre los Gaby Urdaneta, entre los Ricardo David, Juan Arango. Había una fluidez de juego, que esa es la sincronización, y es lo que estoy viendo que hoy en día se está implementando, y todo el mundo lo ve como el fútbol moderno, en la Premier League, que juegan ida y vuelta, que juegan sincronización, es lo que se está viendo ahora. Entonces, Napoleón, la pregunta va para ti en este momento, viendo esa explicación y esa respuesta del profesor Richard Páez al profesor Cristóbal Guerra, que le mandamos un gran saludo. ¿Cómo tú visualizas porque tú estuviste en todo el proceso, siempre estuviste ahí, la diferencia que hay hoy en día en el fútbol actual, y qué es lo que necesita la Vinotinto a lo que ya ustedes habían hecho años atrás? Primero voy a hacer un paréntesis para recordar lo que estaba diciendo Richard de la sincronización. En el partido del Centenariazo, el Centenario Montevideo, Richard estaba en la tribuna, sus dos asistentes estaban dirigiendo, pero el que tenía la radio era yo. Entonces la señal, cuando Richard me la pasaba, ya yo le iba a decir al Gato y a Chichi, ya la jugada había pasado. Entonces Richard me dice, no, Napo, tú vas directo con los tres. Y él me dice en una jugada, Napo, los volantes, Pájaro, Ricardo, Juan Gabriel. y Gabriel, Gabriel. están muy, y cuando él me dice muy, me dice, no, ya está listo, ya se acomodaron. Entonces tú decías, están sincronizados. Ellos mismos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y cuando yo me acerco a la raya, que es otro detalle de ese partido, iba 3 allá adelante, y me dice, ¿qué dice Richard? Que se queden tranquilos, que te quedes ahí. Y dice, no, toca, dile que queremos hacerle más. No, tranquilo, más goles. Yo no creo. El hambre, la mentalidad ganadora que tenía ese equipo llegó a ese nivel, que le estábamos haciendo 3 goles a Uruguay, y los jugadores en el campo querían ir a buscar más. Y nosotros teníamos que aprender a sostener resultados parciales. Porque muchas veces esa forma, esa manera de pensar te puede crear un estado de distorsión en lo táctico. Recuerda lo que pasó ahorita contra Colombia. Cuando nos hacen el 2-2 y cuando hacen el 3-2, el técnico colocó 3 delanteros centros con el cambio de Kevin Kelsey, y lo colocó junto a José Martínez y a Salomón. 3 delanteros en una misma posición. Y colocó a Murillo como lateral derecho y cambió a Aramburu para el lateral izquierdo. Esa fue la razón de los últimos 3 goles que nos hicieron, porque realmente el equipo se desbalanceó. O sea, se fueron. Murillo, como lo pusieron ahí, pero le diría, no, de ahí tú sales. Comenzó a salir, pero el regreso, cuando la perdíamos, y ahí eran los 3 goles que nos hicieron después. Sí. Y entonces, Ronnie, para cerrar de esa pregunta, yo creo que es neuroplasticidad. El jugador a lo mejor asumió eso que está viviendo ahorita, pero retomando, vamos a pensar que el doctor Richard Páez el trabajo va a ser difícil, pero va a ser también muy rápido recuperarlo. Se va a notar. Se va a notar, porque ya está implementado. Lo que hicimos fue sacarlo un momento de ahí. Pero nuestro jugador que estuvieron con esa temporada, en esa época con Richard, desde niño, porque nosotros pasamos casi 3 meses en Montevideo, en Buenos Aires, trabajando. Y ellos aprendieron más que de fútbol, todo lo que Richard quería para el jugador venezolano y para el fútbol venezolano, que al final
es lo que es hasta... Hay otro factor que en la actualidad tiene una responsabilidad tremenda y siempre lo ha tenido, pero en la actualidad por la intensidad del juego, que ha sido el verdadero cambio de lo que vivíamos antes. Uno ve todavía los partidos de esos años y parece cámara lenta comparado a lo de hoy. Lo que no se ve es la sintonía y juego colectivo con lo que vemos hoy. Pero hay una parte que es fundamental que se llama inteligencia emocional. El saber soportar los cambios anímicos que suceden en un partido, en un propio partido, incluso en un propio jugador. Que hay jugadores que de repente hacen un pase mal y se hunden desde el punto de vista de psicológico. Y entonces todos esos detalles son fundamentales hoy más que nunca de tener un soporte, un escudo protector en la parte psicológica. Hoy el cuerpo técnico de la selección ya no sería como el que teníamos en el año 2001-2007. Hay que sumar un verdadero nutricionista que esté con una guía total para construir un jugador magro, un jugador que esté en condiciones de ser explosivo al 100%. Porque hoy la gran diferencia de los jugadores es la explosividad, es el cambio de ritmo, es utilizar el engaño con la calidad de juego. Y luego hay otra parte que es el analista de video, que eso hoy es un instrumento, es una herramienta tecnológica que te da un salto, pero enorme en la adquisición del conocimiento, de transmitir y de recibir el conocimiento. Entonces, por favor, este año 2025 sería para nosotros, porque ahí iría el coordinador eterno, que lo entienda, que lo entienda. Vamos con la gente que mostró lo que hay que hacer, pero con una calidad de experiencia, de sabiduría y de conocimiento. El técnico Richard Páez, que hoy está en el 2025, sabe más que el técnico que pasó por 2001 al 2007 por la Vinotinto. Totalmente. ¿Sabe más? Totalmente. La actualización que pregunta Cristóbal. Sí, sí. Cuando todas hay que contestarle bien, no. Profesor. Yo fíjate, Copa América 2007. Richard habla de la tecnología. No teníamos nada. No teníamos nada. No. Y vino un español, El español fue el que comenzó a con un sistema yoyo. Claro. Y la gente, ¿qué es eso? Y la federación, ¿qué es eso? Y neta sacaron eso. No, no hay El profesor plata. Apolinar nos lo contactó y nos lo ayudó a traer. No, no hay plata para eso. Todo era casi que imposible. Entonces, con lo imposible, Increíble. se hizo. Mira, que hay que hacer, necesitamos un analista. No hay cámaras, no hay plata. Y decía, wow, ahorita El psicólogo. Cuando yo hablé con el psicólogo, con Rafael Díaz, ¿quién está loco en el equipo? Todos están locos, todos. Bueno, tú le pagas de ahí, de tu sueldo. Sí, quería. Sí, no, o sea, para que tú veas porque muy poca gente sabe los recursos que se tenían para él. Richard iba a hacer una convocatoria. No hay hotel este fin de semana, no hay vuelo esta semana, no. Wow, pero ahorita tú ves que tienen un avión para ir a la esquina. Lo que nos costó llevar a la sub-20 al Mediterráneo. Wow, torneo allá en Barcelona. En Lloret del Mar. Sí. Wow, eso fue. Eso es, bueno, era llamada, caída de llamada, pelea con él, hasta que por fin entendió que estábamos sembrando lo que se llama jerarquía, que eso no se siembra de la noche a la mañana, sino con competencia, con exigencia en la cancha. Y eran muchachos que apenas estaban jugando allá en el colegio Loyola o en el colegio San Agustín, o el otro allá en la Salle de Media, o el otro allá en Santo Tomás de Aquino de Puerto La Cruz, cualquier cosa, cualquier colegio, porque salían prácticamente de los colegios. Y cuando escogimos la sub-20, que fue un suramericano, que eso tampoco la gente lo comprende, que no había la regla del juvenil, Chile, que fue la que cambió todo en el fútbol juvenil en Venezuela. Cuando no teníamos eso, nuestros jugadores en ese primer campeonato allá en Uruguay, en Colonia, en Colonia, allá en el pueblo de Uruguay, fuimos a llevar un equipo en donde el que tenía más experiencia profesional era Miki Meavitali, Osvaldo Vizcarrondo, creo, y lo que tenían era como 47, 50 minutos, porque los metían y los sacaban, los metían, los sacaban de los partidos,
Y eso era la experiencia que tenían como profesionales. Cuando íbamos a jugar allá en el Increíble. Sudamericano, nos recibían equipos de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de Chile, todos jugadores que habían estado en el fútbol profesional, momentos, pero mucho más que lo que estos minutos tenía nuestro equipo. Cuando A logramos, eso iba. No, a cuando eso iba, logramos la regla profesor. juvenil, se vio otra cosa. Sí, que justamente, ¿qué hubiese pasado en esa era de ustedes con el universo de futbolistas que tenemos hoy en día? Hasta tenemos repatriados, tenemos tanto talento, jugadores jugando en el extranjero. La mayoría de la plantilla de los 23 convocados juegan en el exterior y en ese momento ustedes tenían, si no mal recuerdo, cinco, o como exagerado, como Cuando y el comenzamos, tope era Juan Arango, cuando como dos, comenzamos, exacto, éramos Juan Arango en Juan Mallorca, Arango Juan Arango y Gabriel Urdaneta, que estaba en el y Young Boys, Gabriel en en segunda división Suiza. del Young Boys. Ujú. Que lo había Exactamente, llevado el entonces, Caracas, Ricardo Valentiner. El doctor Valentiner se lo había llevado al equipo que él era socio principal del era Young Boys socio. acá en Suiza. Sí, Que sí. todavía ahorita Entonces, está Gabriel allá, todavía Sí, vive ahí. vive allá. correcto. Entonces, hoy en día hay que tocar un tema que es un poco sensible porque está lleno de sentimientos, pero es la verdad, hay que hablar de esto. ¿Qué consideran ambos, profesor Richard Paz y Napo, de el próximo periodo que se nos avecina, el cambio generacional? O sea, tenemos muchos jugadores, pero no creo. Por ejemplo, hoy en día Salomón Rondón ya próximo a cumplir 36 años. Hay un grupo que no va a jugar en Eh, el Mundial. obviamente es un grupo que no va a jugar. La próxima Hay eliminatoria. capacidad de relevo. Perdón, la próxima eliminatoria. Las próximas eliminatorias puede ser la Copa América que pueda llegar Salomón Rondón, pero eso no lo vamos a decir nosotros, lo va a tener que decir él. Pero ¿cómo ustedes ven ese proceso de este cambio generacional para lo que sería la Vinotinto que ya está a la vuelta de la esquina? Sí, toda transición lleva tiempo, toda transición crea conflictos porque unos salen beneficiados, otros salen perjudicados. Toda transición requiere de sabiduría para desarrollarla como debe ser, para no romper momentos. Cuando escucho que Osvaldo Vizcarrondo para llevarlo a la selección de mayor, ese es un proceso que se puede quemar Un proceso. si no tiene la suficiente todavía experiencia para vencer los obstáculos que va a vivir, que son totalmente diferentes a los de la Que no categoría. solamente es fútbol. Que no es solo fútbol, indiscutiblemente. Exactamente. Entonces, es indudable que esa transición se debe hacer con una capacidad de entender lo que estamos viviendo y buscar la manera de proyectarlo hacia el futuro de la manera adecuada. Entonces, lo primero que hay que sembrar para sembrar confianza, que para mí es la palabra mágica para que los procesos se cumplan, es que tus jugadores crean en ti, que tus jugadores que tú estás dirigiendo en ese momento, que habían recibido una cantidad de mensajes y que no habían podido y que quedaron con una herida que todavía la deben tener. Cuando uno tiene una herida, un punzonazo como el que recibimos todos, eso fue una puñalada que es física. Hay una herida física hoy que se va a ir recuperando, la cicatriz va a ir, pero la herida emocional se tiene que convencer, se tiene que cambiar, es con una coherencia, lo que hablaba ahora Napo, la coherencia de lo teórico a lo práctico. Si yo como técnico te digo a un jugador, yo te traigo para que juegues con el nivel máximo que tú tienes, y después llega el día del partido y no, pero ojo, hoy no. Es el otro partido el que viene, porque hoy viene, coño, viene Messi. Y entonces, como viene Messi, vos tratás de aguantarte, esperate atrás y no vas a ir ahí a la competencia. Hermano, eso Exacto. empieza a resquebrajar sin palabras, porque el jugador no lo dice, pero dice, álgame Dios, lo piensa y dice, ¿cómo me va a decir este si me dijo que me tenía confianza? Entonces, en el primer reto, por más mayúsculo que sea, me va a tirar otra vez a la normalidad de lo que yo pensaba o menos. Entonces, ahí es donde va. Correcto. Para poder hacer un proceso, gracias a Dios, viene de la sub-17 un grupo que va adelantada, que va con la tarea adelantada porque viene jugando con un estilo, con una manera actualizada. Digámoslo así para que se entienda. Actualizada lo que vemos en el mundo del fútbol. Porque hoy ver Exacto. jugar
a Portugal, a España, a Eslovenia, a Países Noruega, a Kosovo. ¿Qué es esto? Lo que están haciendo allá en Europa, están caminando a paso agigantado y en forma conjunta, porque no es, ayer veía el partido antier, el de Italia contra Israel, Israel con fútbol, Italia sufriendo, pero con una personalidad de juego hasta Sí. que ganó. Pero ver jugar a los partidos europeos de las eliminatorias, uno dice, hermano, aquí lo que viene para este mundial va a ser candela para los suramericanos si no llegamos con esa personalidad bien aceitada, bien trabajada. Así. Y eso Pero- indudablemente es Pero lo que hace Richard, falta. la cadena, por ejemplo, la sub-17 está bien y la sub-20. Por eso se tiene que sembrar una línea de conducta Y sub-15 atrás. coherente desde la sub-15. Ajá. Ojalá allá en el país, porque esa es la otra parte que nos falta de una manera, yo digo, preponderante. No tenemos centros de desarrollo de talento. En el país necesitamos cuatro centros en donde comencemos a tomar los talentos entre 12 y 15 años. Esa edad, entre 12 y 15 años, es el momento más sensible para moldear, para recomponer cualquier debilidad de un talento que se destaca a los 12 años por su calidad técnica. Porque hasta los 12 años lo que hay que buscar y desarrollar en la formación, que es lo que tenemos que seguir empeñados en las categorías inferiores antes de los 12 años, que no sea simplemente formar para ganar, sino formar para ganar, para saber jugar, sabiendo jugar. Entonces lo primordial, lo básico de un futbolista es la técnica, es la técnica. Y después se comienza a sembrar a partir de los 12 años esa siembra en la parte estructural física, en la parte anatómica corporal, en la parte de la comprensión del juego, que es la cultura táctica, y en la parte de crear modelos de juego en la cual el jugador entiende que cada ubicación en el campo de juego tiene una función y que juega en equipo, que no juega solo. Entonces, todas esas cuestiones. Pero a esos puntos de formación le puedes meter el emocional ahora. Todo, porque cuando el jugador comienza a crecer y nosotros lo vivimos, Claro. ¿te acuerdas que nuestra selección, los jugadores llegaban felices? Ese ambiente. Antes, yo jugué en la selección nacional de Venezuela y yo recibí 11-0 contra Argentina y 10-0 contra Yugoslavia. O sea, yo sé lo que es sentir humillación en una cancha de fútbol, con la camiseta nacional y en categoría absoluta. Entonces, cuando uno recibe eso, cuando recibe el próximo llamado a la convocatoria, yo me iba a despedir de mamá y decía, mamá, me voy para la selección que me volvieron a llamar. Y ella me despedía, Dios te bendiga y te cuide y que no te hagan tantos goles. Esa era la despedida de la familia en aquella época para los jugadores de la selección. Cuando estaban en nuestra época, nuestros jugadores, cuando eran llamados a la selección, todos así ligando, estamos o no estamos, nada, pues estamos, sí. Él los llamaban, le decían antes que yo sacara la convocatoria y al final cuando salía la convocatoria, esos jugadores llegaban a la selección, pero con una necesidad de ir a jugar el partido. No teníamos miedo como teníamos nosotros de ir a jugar el partido. Antes decían, no, que no me llamen. Que no me llamen. Que no me llamen. Y esa fue la razón que Pero yo cuento en el libro ahí que los jugadores decían que el día más tenso para ellos era el domingo en la noche, después que terminaba la jornada los domingos. Porque Richard esperaba que terminara la jornada él tenía la lista, pues decía, no, pero se lesionó X, o no, pues llámate para ver si está lesionado o no. Y los jugadores todos estaban pendientes. La mejor llamada era el domingo en la noche de Napo, porque ya Richard empieza a llamarlos, ¿no? Claro. Pero la emoción, que es lo que intentó decir, era una locura para el jugador. Y tú verlos llegar al hotel con una satisfacción. Pero con la seguridad de que iban a representar el país para ganar el partido. Pero voy a la clave. Richard le decía, ¿cómo llegaste en AM? Vamos. Cambiamos para FM. Estar en la selección era FM. Era FM. Era FM. Cosa hasta el día que se regresaban, que era como, bueno, me voy. Había una prueba psicológica que nos hizo Carlos Saúl Rodríguez en su calidad excepcional que tenía Carlos Saúl para hacernos interpretar y traducir
lo que significaba la selección nacional. Él nos puso en una pizarra un punto. Entonces el punto, todo el mundo le decía, ¿qué es eso? ¿Es un punto? ¿Qué todo es un punto? Yo veo un punto. Claro, pero él después decía, eso es parte de lo que formas tú como integrante de algo. Tú eres el punto, pero empezaba y hacía, punteaba todo el círculo y cuando aparezca uno, ya sabemos que todos formamos parte de ese círculo. Los demás son invisibles, pero están ahí. Entonces después lo hacíamos con otros que llegaban a la selección, los nuevos convocados, y la primera prueba era esa, llevarlos a la charla inicial y le ponía esa, ahí saltaban los jugadores, Jorge Rojas, Barovera, a los demás. el punto, toma el punto. ¿Qué es eso? ¿Tú qué ves ahí? Claro, agrandado, tú sabes cómo es. El que llegaba y era... los que llegaban nuevos, coño, y se ponían para atrás, se ponían cerquita de... Yo veo un punto. No, Yo te digo, este ve un punto, decía. Este ve un punto, no puede ser. Yo creo. Otro nivel, otro nivel. Exacto. Yo creo, no estoy seguro de que es muy difícil. No, llegar a ese nivel. No, creo solamente la generación mundial. No, muy difícil. En el mundial. Pero es imposible. Yo he recorrido y he hablado. No, esa época. Ese nivel de confianza que tenían los jugadores. No. Y de familia. Era una unión familiar impresionante. No era ya un equipo, como siempre le digo a los jugadores. Cuando yo comienzo en un equipo, le digo, ustedes son un grupo de jugadores que se ponen una camiseta igual. Ustedes para entrar a la cancha no pueden entrar como un grupo de jugadores. Tienen que entrar como un equipo. Me hiciste recordar de algo. Y el equipo después, a medida que nos vamos conociendo, que nos vamos reconociendo, porque hay veces que uno dice que conoce, pero no reconoce. Yo sé, ¿no? Entonces, eso no puede existir. Sencillamente tiene que haber es una unión familiar. Todo un equipo como un puño que cuando lo cierra uno así de esa manera, coloca un equipo compacto, un equipo sincronizado. Entonces, bueno, esa es la idea de lo que necesitamos hoy. Falta agregar, jugábamos con una camisa que no nos representaba, con una amarilla, con una verde, con una roja. Y Richard me dice un día, no, pues hasta aquí, hay que buscar la camisa, Fue cuando aparece el tema de la camisa de México, de Guadalajara. Y yo llego con los uniformes y jugamos contra Colombia, un partido amistoso. Y Richard le dice a Coquito. No fue Copa América. No, el de la amistoso. Este tiene más memoria que yo. Entonces guardamos. Me dice, no ponga la camisa en el Olímpico, fue. No ponga la camisa todavía en los puestos. Sino deja que yo. Ajá. Era la primera vez. Entonces los jugadores estaban ahí, la camisa, Coco, la camisa. Ya, espérese. Y llega Richard y dice, bueno, muchachos, es la Charlie, le dice, mire, el que se ponga esta camisa hoy es porque merece estar aquí, porque tiene que valorar, pues, y el que se la quiera poner, que se la ponga hoy, el que si no, no se la ponga más. No, es que ponerse la camiseta nacional. No, era como un escalofrío que daba ponérsela. Porque no se la cargan solo. Sí. Se la cargan por todo un país, por la familia, por los que no han nacido. Y ahí también iba, que uno escuchándote, pero nosotros tampoco teníamos, por este fenómeno migratorio, no teníamos jugado a un país, éramos solos. Solo. Ese es otro punto. Y también los estadios. ¿Dónde jugamos nosotros? Un estadio que te quedaban las entradas para regalar. Claro, y las canchas eran terribles. Mientras que cuando hicimos nosotros el encendido de la mecha vino tinto, la parte pública, la parte privada, por fin entraba. Yo creo que Esquivel fue el más agradecido, que nunca lo hizo en forma personal ni pública, pero lo hizo entendiendo de que consiguió un cambio total de lo que él tenía, en donde él estaba siempre llamando patrocinantes para apoyar a la selección nacional y la gente le colgaba el teléfono, decirle que vengo, que llame dentro de un día, no llamaban nunca más, que yo le respondo la llamada, no lo llamaban. Pero cuando comenzamos ese boom vino tinto que explotó con los 4 partidos ganados, empezó a sonar el teléfono de la federación y ahora era Rafael que decía, no, a ese no, este sí, no, este que espere. Empezó a seleccionar y empezó a notarse lo que significa el fútbol en un equipo, en un país
que tuviera esa calidad de juego que representaba al venezolano. Porque eso fue lo que nosotros ganamos, Napo. Sí, sí. Que es hicimos sembrarle con amor, con un estilo, con una manera de jugar, que la gente iba a los partidos confiado que ganamos. Mira que me pasó en Arlington, Venezuela, Canadá. Cuando yo vi esa cantidad de camisas, dije, No, no, si la gente supiera no, de que estos 65.000 personas con camisa, sí, señor. ¿de dónde venimos? Sí. ¿Qué teníamos y qué representaba esa camisa para Claro. nosotros? Y que tú después ves el equipo que no representa lo que tú diste. Tú dices, wow, me da un sentimiento. Es como que te estuvieran maltratando el camino que se logró. Porque yo le digo, oye, parece que estamos perdiendo escaleras, peldaños, cuando tú ves cosas como esta, que ves que la selección ya deja de creer, y aunque un público lleno con estadios abarrotados, que ese es otro tema. Que a mí me parece que ese público no es el público que a lo mejor necesita, aunque sea un porcentaje medio o alto para apoyar la selección, porque es un público pasivo, tranquilo. Yo creo que hasta eso tenemos que ver que influye mucho en El golpe anímico que recibimos este día martes No. fue mortal. Es- Fue mortal porque la confianza era No, extrema. para La recuperar. esperanza estaba en el punto máximo y era habían las probabilidades, ¿no? Como las cosas que van a suceder, como, no, esta probabilidad, esta, y habían 8 a favor y 2 en contra. Bueno, una de las 2 en contra Sí. fue. Hay algo también que quería comentarte. La influencia de la comunicación social ahorita, de tantos ahora redes sociales, periodistas, pseudos periodistas, mucha gente que no conoce, que opina y dice cosas que no son, que te dejan, ahora están diciendo de que Bolivia va a perder los puntos y que nosotros vamos para repechaje. Sí. Es gente con mucha que está desconociendo, pero qué influencia, ¿verdad? Tendrá eso. Como el mundo. La influencia tecnológica nos ha dado un salto, yo digo, trascendental en la información, en el conocimiento. La inteligencia artificial hoy nos está llevando a planos que ni siquiera teníamos idea que podía ser tan rápido. Y hoy, pues, las herramientas tecnológicas y la necesidad, mucho más los venezolanos regados por el mundo, todo el mundo en un esfuerzo de tratar de entrar en el terreno de la opinión, pues genera matriz de opinión. Y entonces eso nos exige a los hombres de fútbol, a los dirigentes, a los entrenadores, a los jugadores, a tener más retrospección interna, en el sentido de seguir creyendo en sus convicciones y aprender de repente de alguna crítica u opinión que se pueda dar y que uno asimile ese concepto como algo válido para lo que quiere conseguir. Pero indudablemente no es fácil. No es fácil porque es una lucha continua, porque es una lucha cambiante. O sea, uno enfrenta de repente una opinión que va y después comienza y escucha otra inversa que nos lleva a otros momentos. Entonces, todo va para mí en la personalidad, en la higiene mental, que uno sepa asimilar esa información, que no te dañe, que no te golpee, y mantener como fortaleza la convicción de todo tu planteamiento técnico. No hay que ser terco, no hay que ser terco, pero sí hay que ser consistente. A mí me dicen por ahí en los Twitter, tú eres cansón. No, no soy cansón, soy incansable, porque no veo que en Venezuela aprendieron de la experiencia que le dejamos durante 7 años. No aprendieron, todavía están buscando cuál es el modelo, cómo podemos hacer. Porque es egoísmo también. No, lo que hicieron ellos. No, no hay una sensación de reconocimiento de las cosas bien a cosas mal. Así como hicimos cosas malas, hicimos algo muy bueno, que fue transformar la mentalidad del jugador y después de la fanaticada, porque fue una tras otra. No es como dice la gente, no, que primero fue. No. Primero fueron los jugadores, que esos sí eran guapos. Yo dije, ¿sabe quién era el guapo? Esos jugadores. Porque lo que yo estaba planteando era el ideólogo que pudiera ser un loco de carretera que dice, mira, vamos a jugar, sí, eso es hacerlo, teoría. Claro, lo que pasa es que hubo una conexión con la metodología de trabajo
que el jugador con calidad dijo, yo puedo hacer eso, Sí, yo sí, puedo sí. hacer eso. Y lo hizo. Yo les recomiendo ver el documental de la Vinotinto de Miguel New. Sí, y yo recomiendo Sí, buena. Detrás de una pasión. No, yo cuando leí lo de Napoleón, Habla, a miren, Napoleón no se miren, le pierde nada. Eso, esa, justamente lo que tengo acá. A eso iba a hablar, porque obviamente 282 no juegos. contar detalle porque este libro es imperdible, pero hay un capítulo que se llama Doctor Richard Páez Monzón, ¿le suena? En este libro hay un capítulo que se llama Doctor Richard Páez Monzón. Napoleón, sin dar todo el detalle, breve, la gente quiere saber también cómo se conocieron ustedes dos, porque no es que se conocieron No, ya cuando el doctor aceptó Mira, el cargo de seleccionador nacional. ¿Cómo no, surgió muchos rápidamente? años. Es más, la gente no sabe yo que yo, estaba chiquito, la gente no sabe que yo fui coordinador de la ULA y Richard era técnico. De la porque allá había un primo Un tío. un tío, perdón, era Piticurda. Chepi, Piti. Piticurda. Y entonces yo era el coordinador, yo fui a Caracas, viajamos con el equipo, llegamos al Paraíso, fuimos caminando a comer pizza. Imagínate, un equipo de primera iba a comer pizza en el Paraíso Sí. para jugar en la noche, para 1970, estamos hablando, 77, por ahí. creo. 70. Entonces ahí nos conocimos siempre, siempre, y siempre nos veíamos. Los padres me atacaban. No, la familia era un centro Pero de hace 12 tiempo, hermanos varones, tú tienes 11, ¿no? un día fui con Conmigo, Pastoriza, Mérida, estábamos allá y pobre Pastorita. todos los padres, ¿no? Y los pastores. ¡Ah! Pero ¿sabes qué fue lindo? Cuando, para que tú veas lo que es el fútbol, cuando ya empecé a trabajar con Richard, que Richard me llamó para trabajar, es la amistad y la familiaridad de los padres. Tengo mucho que agradecerle. Un día se enfermó mi hija Yuraima y Sí. Chipi y el otro rápido se movieron. Teléfonos a Caracas, realmente que sí, para mí siempre ha sido un honor y verdad que la amistad con Richard duró muchos años juntos. Desde que comenzó el fútbol, me recuerdo un partido en Barinas, si mal no recuerdo, Richard era técnico y me dice, nah, pues haz el cambio, ¿quién? Yo voy a entrar. Y yo, ¿qué? De acuerdo, dice, y voy el cambio, yo se cambió. Y, ¿quién va a entrar, Richie? ¿Quién va a dirigir? Entonces era Lala, que estaba... Y decía, wow. Antes había sido médico allá en el mismo Y partido. era médico y amigo. Y yo acababa de llegar de la especialidad de traumatólogo que había hecho Argentina. 4 años en Argentina. Y ahí fue cuando llego al equipo de la ULA Mérida y ese partido es crucial en Barinas porque yo entré a dirigir porque yo le quise dar una calidad de imagen al técnico nacional, porque en la mayoría iba a entrenar a dirigir con mono y pantalón Bermuda. corto, bermuda. Ella estaba en Y yo traje. llegué con traje Yo me acuerdo. a Gris. dirigir en ese Sí. calor Maravilla. que era en Barinas, por favor. Y pronto lo va a ver el traje, ya tú vas a ver. Que no me pongo después, chico, Qué bueno. porque ya yo dejé de ser médico traumatólogo, ya, y como ahora que vivo es como abuelo, esa es mi mejor profesión que he utilizado estos últimos años. Ay, qué bueno. Qué ¿Qué bueno, qué bueno. ¿Qué más tiene por ahí? Mira, ¿qué más tenemos por ahí? Vamos a ver rápidamente, porque como habíamos dicho en el primer episodio, todas las personas que le agradecemos sus comentarios, de verdad ha sido un feedback muy importante y le agradecemos por esa sintonía que han tenido y por ese buen feedback. Hay varios comentarios, Napo, y que también nombran al profesor Richard Páez. Por ejemplo, Chagui Sam dice, ya preparando las cotufas porque lo que se viene es lo mito, dice por acá. Segundo comentario que vemos por acá, soy Bustos Luis Bustos, dice, si alguien sabe de organización logística y todo lo que existe en la selección durante y después de un partido, es este señor. Bien, Napo, estableciste un antes y un después en los procesos organizativos de la selección. Por acá tenemos otro comentario que dice, ¿qué tipo de gerencia tuvo en América, Chivas y Atlas? Le preguntan a Napoleón, el señor David García. Si le puedes responder brevemente, Napo. Sí, bueno, gracias por todos esos comentarios que han colocado ahí en nuestro buzón de nuestro canal YouTube. Estuve trabajando con el América, con Chivas y con Atlas en la Copa Libertadores de América cuando Venezuela hizo una prelibertadores con México
y México ganó los partidos Chacao, Caracas, y entonces esos equipos entraron a Copa Libertadores, ¿no? Y yo estuve 2 años y medio trabajando con ellos, con La Volpe, el Tuca Ferretti y Carlos Reynoso. Ahí fue una experiencia impresionante porque yo venía con la carencia de Venezuela y el primer trabajo fue contra en River, Copa Libertadores, y alquilé un solo autobús y me dijeron que no, que eran tres. Y yo, ¿por qué? Si eso es mucho dinero. Yo no, yo te alquilé tres. Porque si se asienta uno, y si no, el otro va a los dirigentes, pero no importa. Y yo dije, pues cuando yo llegue a Venezuela y hago eso, me dicen, agarra una combi. Pero sí, esa fue mi universidad de desarrollo, fue México. En qué periodo fue eso, Napo? ¿En qué año? ¿De qué año a qué año estuviste en México? 93, 92, 93 fue eso. 92, 93, perfecto. Bueno, esperemos que ya David García. David García esté claro ahora con la respuesta. Por acá, @a Moreno dice, grande Napo, aquí te acompañamos. Otro comentario dice Franklin Márquez, felicidades al profe Napo, el santo grial de nuestra vinotinto, profe Christopher, emocionado al escucharlo. Un abrazo, Un alumno de la dice academia. Franklin Márquez. Sí. Otro por acá dice, ¿qué hay, Napo? Los hermanos Correcto. Moret, celebramos contigo este maravilloso proyecto. ¿Qué de anécdotas cuando la selección iba a Mérida? Fuimos testigos de esa experiencia, trabajo arduo y ese conocimiento adquirido para mover a la selección de un lado a otro. Maestro de maestros, mil felicidades, te mandamos un fuerte abrazo desde Mérida, Napo, y Los la tierra Moreno. del doctor Richard Paez. Y vean este comentario, Los Luis amigos de Orlando, Antonio Orlando. Murillo. Luis Antonio Murillo dice, felicidades Napo, qué bueno poder ver materializado este proyecto, te deseo el mayor de los éxitos y aquí seguiré fiel siguiendo cada episodio, tal y como seguí a la Vinotinto por todos los estadios de Venezuela durante el proceso del profesor Richard Páez. Es más, dice, si me permites una sugerencia, creo que sería maravilloso que pudieras hacer un episodio con el profe Mira. Richard. Apenas termine la eliminatoria Ya mundialista estamos y ya hablando, porque sepamos. Así que bueno, mira, es parte de la producción, el señor Luis Morillo, porque aquí estamos complaciéndolo Un de la mejor visionario, un manera después que visionario. terminó. Un visionario como fue el doctor Richard Páez Monzón en la época Vinotinto. Así que muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Los invitamos también para el próximo episodio. Vamos a leer todos los comentarios que hagan en este segundo episodio. Le hagan preguntas al profesor Richard, a Napo y bueno, todas sus buenas vibras. Para ir culminando el programa y agradecer a esta visita ilustre que nos hace el profesor Richard Páez Monzón a nuestro segundo episodio en la jugada con Napo. Un mensaje, profesor, para lo que viene, porque todo el mundo dice, ¿qué viene ahora? Bueno, en el plano futbolístico netamente de la Vinotinto, le vienen 3 partidos amistosos antes que culmine el año. Uno se va a jugar el próximo mes, ahora en octubre contra Argentina en Estados Unidos y luego en noviembre contra Canadá y Nigeria. Todo esto obviamente se estaba pensando para preparar a la selección para estar listo para marzo, para el repechaje, lo que hubiese sido el repechaje para Venezuela. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe pensar ahora? Obviamente tener el seleccionador nacional ya para poder organizar con estos 3 partidos, ir modificando y haciendo ya pensando en lo que va a ser las próximas eliminatorias o clasificatorias, como lo quieran ver. Profesor Richard Páez, yo sé que es una posición comprometida porque usted está en juego también en esto, pero ¿cómo Ojalá estuviese en juego. piensa que Ojalá, en la jugada con Napo, ojalá en la jugada que con Napo está. sabemos hacer la jugada. Lo que pasa es que no sé si Está- son capaces de llamar por teléfono. Pero lo que hay que hacer es sencillamente cuando uno pierde un partido, cuando uno se equivoca, cuando uno sufre una pérdida, uno tiene que asumir la realidad y la tiene que aprender de lo que hizo mal y de lo que está haciendo bien. Tiene que ser un aprendizaje más en el proceso de crecimiento de un país que en el fútbol nos ha costado muchísimo, pero que hemos tenido momentos de luz, de brillo. Entonces, en estos momentos en donde hemos vuelto a caer en un pozo,
en donde hemos caído en el drama de la decepción y de la desconfianza, uno tiene que acudir a las raíces, a las cosas que se han hecho bien. Y entonces el próximo seleccionador, lo primero que tiene que mostrar es que cree en el futbolista venezolano, que cree. Y creer no es teoría. Creer es una prueba, hermano. Creer es una prueba, pues uno tiene que se le note, a uno se le tiene que notar. Y cuando uno se le nota, pues coloca un equipo. Vamos a jugar contra Argentina. Bueno, vamos a mostrar cómo es que se juega con Argentina para crecer. No sé si será para ganar de una vez, porque Argentina es Argentina. No sé si será para ganar, pero sí para crecer. En donde el jugador, como nos sucedió a nosotros, creció en el primer partido que perdimos contra Argentina y después, a lo poco tiempo, ya habíamos ganado 4 partidos seguidos. Si nosotros no hubiésemos, si no se hubiese atrevido ese director técnico irreverente, quizás esta generación hubiese sido otra generación olvidada, porque iban para allá, iban últimos otra vez, finalizando 8 jornadas, iban últimos, tenían solamente 3 puntos, y si hubiésemos quedado últimos jugando como estaban jugando y perdiendo como estaban perdiendo, esa generación, Arango, Ricardo David, Gabriel, se hubiese extraviado, perdido. Entonces, por eso te digo que hoy, cuando estamos en este pozo, para uno salir del pozo no es cavar más, es afincarse en las cosas buenas que se han hecho antes, mirar en ese retrovisor de las cosas importantes, sólidas que hemos hecho en la vida como selección y decir, vamos por ese camino, vamos a mover el timón para ese camino. Eso es lo que hay que hacer. Napoleón, tus palabras, No, pero yo igual como antes, se le hicimos. yo antes voy a hacerle a Richard un presente. Doctor, agradecido. Este es un recuerdo de nuestro podcast, de nuestro primer invitado. Gracias. Con el traje. Como debe ser. Con el traje. Debe ser. Ahora ya va a ser mucho más moderno, No, ya que hay mucho más actualizado. Estamos en 2025. No es lo mismo. Va a tener que tener la calidad de intensidad para lo que Y viene. la talla va a cambiar. Claro, la talla cambia, el pelo, habrá que ponerse una cachucha tipo para que no se vea. Como Roger. Bueno, señores, al final de este segundo episodio de La Jugada con Napo. Gracias, doctor Richard Páez Monzón. Gracias, Richard. Gracias, Ronnie. Agradecemos calidad ahí en la parte técnica. Consiguiendo en nuestro canal YouTube, en La Jugada con Napo, en nuestra cuenta de Instagram, también en La Jugada con Napo. Pueden dejar sus comentarios para nosotros compartirlo con ustedes en nuestro próximo capítulo. Ronnie, muchísimas gracias y tu despedida. Napo, pero hay que hacer también un agradecimiento a Todo Masa. Sí, queremos agradecer a Todo Masa, comida venezolana aquí en Orlando. Pueden disfrutar de los mejores abrebocas, cachitos pequeños, empanadas, Todo Masa en Consular Drive en Orlando. Ahí puede conseguir la mejor comida venezolana, se los recomiendo. Pueden buscar a Fernando de parte de La Jugada con Napo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de En La Jugada con Napo. Agradecido, doctor Richard Páez, y agradecido, como dice Napoleón Centeno. Nos veremos en el tercer episodio de este podcast. De verdad que muy grato la visita de nuestro profesor Richard Páez al estudio. Y bueno, Napo, guárdame un poco de esos cachitos, esas empanadas de Todo Masa para el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. Chao, chao.